Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Hoy vamos a presentar adaptación y resistencia al cambio. Siguiente. Somos un grupo conformado por 5 estudiantes: Yajaira, Alexander, Adalí, Douglas y yo, Mariano. ¿No? Siguiente. El ser humano es un ser adaptable a todas las situaciones en virtud de que la vida se genera cambios permanentes que el individuo se debe ir ajustando a ello. Continúa mi compañero. Compañera. Bueno, los temas a tratar el día de hoy son siete. El primero es qué es la adaptación, cómo desarrollar la fortaleza de adaptarse a los cambios, los consejos y estrategias para adaptarse a los cambios, qué es la resistencia al cambio y cómo vencerla, los síntomas de la resistencia al cambio, el siglo de la resistencia al cambio y sobre todo los 5 anillos según Musashi. Bueno, ¿qué es la adaptación? Es una pregunta que muchas personas se hacen. Es un mecanismo que todas las personas poseemos. Sin embargo, no es algo que es natural 100% en todas las personas. Se presencia cuando nos afrontamos a un cambio. Estos pueden ser provocados por motivos internos o externos. Los seres humanos tenemos la capacidad de adaptación logrando modificar hábitos y costumbres comportamientos, ya que este se ajusta según el espacio donde nos encontremos conviviendo. Bueno, a continuación estaré comentando cómo desarrollar la fortaleza de adaptarse a los cambios. Bueno, desarrollar la fortaleza de ha sido muy cambiante en el tema de las tecnologías drásticos por motivos de las enfermedades. Con el tema de la pandemia hemos tenido un gran salto en cuestión de tanto adaptarnos a ese nuevo ambiente, ¿no? Y hemos podido desarrollar justamente este tipo de cambios y hemos podido adaptarnos al día de hoy. ¿No? A continuación, este, bueno, mostraremos algunas estrategias y consejos para adaptarse a los cambios. Hemos elegido algunas. Tenemos lo que viene siendo el mantener una mentalidad abierta. Hemos visto que casos en los cuales el poder mantener esa flexibilidad, esa no convivencias, por así decirlo, en cuestión de cambios radicales que hemos tenido a veces en situaciones donde nos hemos topado con personas que de repente no hemos tenido mucho agrado. Bueno, el tener la mente abierta para poder probar ese tipo de cosas, abrirnos nuevas experiencias, bueno, identificar tus miedos. Hemos visto en clase también que es importante el poder identificar cuáles son nuestros límites y nuestros miedos para poder saber las estrategias de cómo afrontarlos, tener la flexibilidad emocional suficiente. Como lo había comentado anteriormente, eso también es una fortaleza que nos puede ayudar en las peores adversidades, ¿no? Establecer metas a corto plazo. Igualmente, hemos tenido dinámicas en clase justamente con ideas, con planes y objetivos que hemos trazado en tiempo, en cuestión de horarios también, y justamente ha sido en corto plazo. ¿No? Aprender de los cambios pasados también ha sido visto y muy importante, ¿no? Porque el aprender de los errores es lo que nos va a hacer mejorar constantemente. Mantener una actitud positiva es lo que diariamente se ha visto y comprobado de que muchas veces esas personas más felices son las que tienen una mentalidad más positiva. En ese caso, aprender también de nuevas habilidades es otra de las estrategias, ¿no? Ser paciente consigo mismo es otra de las estrategias, y mantener una visión a largo plazo es lo que nos va a hacer también mantener esta fortaleza para adaptarnos a los cambios.
Sí. ¿Qué es la resistencia al cambio y cómo vencer? La resistencia al cambio es un mecanismo de defensa que viene disfrazado de miedo, temor, incomprensión y desconocimiento. Este mal se activa cuando debemos afrontar un cambio, modificar una rutina, emplear nuevos hábitos o salir de nuestra zona de confort. ¿Cómo vencerla? Primero debemos identificar la causa de la resistencia. Para ello debemos evaluar bajo qué contexto se va a trabajar, si es familiar, empresarial o situación cotidiana. Siguiente, por favor. Síntomas de la resistencia al cambio. En ella tenemos 8 principios de los cuales vamos a hablar. Las más resaltantes son negatividad, se quejan a menudo, viven enfocados en el problema, tenemos evasión, evitan cambios y delegan las responsabilidades, emotividad, se caracterizan por estar tristes, depresivos o irritados, incertidumbre, falta de confianza o seguridad, rebeldía, vive protestando, oponiéndose a las normas o cambios. Barreras, nos impide sentir o mostrar emociones con normalidad. Y por último, falta de flexibilidad. No cuenta con la capacidad para adaptarse a diversas circunstancias o necesidades futuras. Bueno, yo les hablaré un poco sobre el ciclo de la resistencia al cambio. Existe un ciclo emocional que las personas siguen en los casos de duelo. Ello se aplica perfectamente en cualquier tipo de cambio de nuestra vida que nos negamos a afrontar, ¿no? Bueno, hay 4 etapas. Iniciamos con la etapa de choque. La etapa de choque es el estado de parálisis o análisis de bloqueo inicial, cuando nos exponemos por primera vez a la perspectiva del cambio. Luego seguimos con la etapa de negación. En esa etapa nos negamos al cambio. Ello implica un poco cerrar los ojos ante la realidad, ¿no? Luego seguimos con la etapa de ira. Es cuando ya no podemos seguir negando lo usual es responder con rabia, frustración y cólera, ¿no? Y finalmente la etapa de aceptación. La etapa de aceptación es la fase donde nos volvemos a encontrar a nosotros mismos, encontramos el equilibrio que ya nosotros habíamos perdido, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, los 5 anillos según Musashi. ¿Quién es Musashi? Musashi fue un guerrero famoso del Japón feudal. El libro de los 5 anillos es uno de sus textos más importantes sobre la lucha surgido en la cultura japonesa. Los anillos son los siguientes: anillo de tierra, anillo de agua, el anillo de fuego, el anillo del viento y el anillo del vacío. Siguiente, por favor. A continuación estaré explicando el primer anillo, el anillo de la Tierra. Bueno, para Musashi, el anillo de la Tierra simboliza el mundo físico y el cómo encaramos los problemas tal y como son. Es decir, saber identificar el entorno y las situaciones en las que nos encontramos, para de esta manera hacerle frente desde un punto más real. Es decir, muchas veces encaramos problemas en los cuales a veces no aceptamos o nos cerramos en ideas que de repente no controlamos, ¿no? El mundo como tal es poder identificar también cuál es cuáles son nuestros límites, ¿no? Pues sabiendo de que a pesar de que existen estos limitantes, no nos impida poder realizarlo, pero siempre manteniendo eso como le dicen ahora en día, los pies sobre la tierra. Bueno, yo tengo un ejemplo personal, es el caso en el cual me gusta mucho el deporte y siempre quise tratar de ser alguien enfocado en eso o dedicado, pero se veía que a mi corta edad se presentó comienzos de asma y en eso muchas veces trataba de poner a veces como mi limitante, pero nunca dejé igual aún así de seguir practicando los deportes. A día de hoy es donde más practico y me gusta enfocarme bastante en enseñarlo más que el poder realizarlo, porque sabía que también tenía que cuidar una parte de mí, ¿no? De mi salud, y es por eso que de hoy tuve esa oportunidad de poder mantenerlo o replegarlo en enseñanzas
de justamente lo poco que puedo aprender o los mejores situaciones que puede tener en cuestión del fútbol. A día de hoy lo intento plasmar en las mejores promesas más que nada. Siguiente. Ya. El anillo del agua. Según Musashi, este anillo se convierte en el símbolo de la adaptabilidad, la fluidez y resistencia. En su trabajo, Musashi habla de la inimitable cualidad del agua, que a pesar de su aparente delicadeza, tiene la capacidad de esculpir la roca más dura. El agua, en su esencia, se adapta a cualquier situación, superando cualquier obstáculo en su camino, ¿no? Bueno, yo tengo un ejemplo personal. En mi trabajo está en constante cambio, ¿no? Ello me ha enseñado a desarrollar muchas habilidades. Dentro de ello es adaptarme a todos estos cambios, ¿no? Y tomarlo de la mejor manera, ya que yo pienso que todo cambio es para bien y para mejorar de uno mismo, ¿no? Siguiente, por favor. El anillo de fuego es un símbolo de destrucción e iluminación. Nos proporciona luz y calor en los momentos más oscuros de nuestra vida. Este pequeño paraje justamente nos ayuda a poder entender que muchas veces debemos aprender a soltar, aprender a dejar y aprender a olvidar lo que no nos aporta en nuestra vida diaria o nuestra vida futura. Por ejemplo, muchas veces venimos reprimiendo dolor, reprimiendo incertidumbres de tiempos pasados que ahora como persona no nos deja tener un mejor desarrollo. Por ello, justamente yo a lo largo de mis casi 25 años que recién, perdón, mis 25 años que recién he cumplido, trato justamente de alentarme día a día con esta pequeña frase. Aliéntate con determinación. Cuando sientas que ya no puedes más, detente un momento a respirar hondo, de tal manera que logras abrir tus escápulas, deja que el aire recorra todo tu cuerpo, abre los ojos y repite 3 veces. Yo puedo. De tal manera encenderás la chispa de motivación. Siguiente, por favor. Bueno, el anillo del viento. Este anillo ilustra nuestra libertad para cambiar y evolucionar. Tiene dos aspectos muy interesantes, que es aprender a vivir con audacia y agilidad y aprender a dominar tus debilidades, dirigiendo nuestras propias vidas de la misma manera que el viento. Bueno, el viento, como ya saben, puede ser una brisa suave, como también puede ser una brisa muy fuerte. Así como el viento que tiene un destino marcado, se podría decir, y tiene una flexibilidad y resistencia para cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de clima. Nosotros nos asemejamos bastante a ello. Hay una frase muy resaltante, según Musashi, en la explicación, que dice, sé como el viento, capaz de cambiar de dirección y de intensidad, si es necesario, sin perder el enfoque de nuestro destino. Bueno, un ejemplo, como para entenderlo mejor, un ejemplo personal. Hace poco yo estoy trabajando, ¿no? Pero en un nuevo lugar, ¿no? En una nueva empresa. Todo es nuevo para mí. Así que recientemente, creo que ya llevo una semana y media y me estoy adaptando. No voy a mentir que me está costando bastante, pero se puede lograr, ¿no? Según la explicación de Musashi y siguiendo algunas pautas, dominando tus miedos, tener el enfoque marcado con tus metas, se puede lograr el camino y se puede lograr todo lo que uno desea, ¿no? En sí es difícil porque hay muchos cambios, el horario, ahora trabajo muchas más horas, entonces, así como el viento, deberíamos enfocarnos en un solo camino y tratar de cumplir nuestras metas. El anillo del vacío. Este anillo significa el sapeo total, una liberación de todo lo que nos limite o encadene, los miedos, prejuicios, vanidad, etc. Vacía todo lo que te detiene para llenarnos de lo que verdaderamente importa, nuestras metas, fijaciones, nuestras carreras, por ejemplo, también. Un ejemplo es las personas.
Muchas veces hay personas que nos limitan o que no nos ayudan a seguir, que no, que seguramente todos nos vendrá alguien en mente que nos ha contenido por un tiempo. Que- Conclusiones. El ser humano es un ser adaptable y resistente. No se puede negar al cambio porque es lo único permanente en la vida. Negarse solo ocasiona sufrimiento y pesar aún. En el libro de los cinco anillos, escrito por Musashi Miyamoto, este es un libro sobre estrategia y lucha, pero también pretende simbolizar un proceso de lucha y maestría y superación que se puede aplicar en el día a día o en la vida. Y una pequeña frase es, percibe lo que puede ser, no, percibe lo que no puede ser percibido. Presta atención incluso a las pequeñeces. No hagas que no tengas, no, no hagas nada que no tenga utilidad. Ya, ya no es opiniones personales sobre el curso. Es un curso que me ha gustado, me ha encantado. No, cuando escuché el nombre no tenía mucha fe, no sabía qué pensar en sí, pero me hizo ver cosas de otra manera, de otra perspectiva, me motivó en cierto sentido, me pasó chévere, motivaba bastante. Siguiente. Pues sí. Bueno, mi opinión personal sobre el curso es que fue la verdad es que no vi pasar el tiempo en el ciclo. Es un curso muy interesante que habla en general sobre las competencias, ¿no? Blandas sobre todo, o habilidades blandas. Y me gustó bastante porque en cada habilidad blanda se profundiza bastante lo que es la teoría y sobre todo el profesor que da muchos ejemplos. Entonces, sobre todo con el día a día, ¿no? Y también me gusta bastante que el profesor nos haga interactuar participando en clase o escribir en nuestro cuaderno cosas personales, ¿no? Cosas que tal vez en otro curso no escribimos o en el día no lo pensamos. Entonces, el profesor en su curso tal vez es la única 2 horas en la semana donde nos hace pensar en cosas que en ningún momento has pensado, así que fue bastante interesante y también fue de bastante ayuda para el crecimiento de todos, ¿no? De cada uno de nosotros como personas y como profesionales, sobre todo. Bueno, en opinión personal, puedo decir que el curso en general me ha parecido muy interesante desde que comenzó. Bueno, no tenía muy claro bien el enfoque que íbamos a tener, pero con el transcurrir de las clases pude aprender bastante en cuestión de esas habilidades que a veces uno a veces se cuestiona o se siente a veces en un momento un poco difícil o incapaz, o justamente en ese tipo como ahora en adaptaciones nuevas, experiencias nuevas que justamente en clase a veces escuchamos y nos apoyamos en eso, ¿no? En sacarle lo mejor. Y eso es algo de que, como dijo mi compañera, en las actividades en las cuales nosotros escribimos en nuestros cuadernos con ese enfoque de salir ¿no? De lo común o salir de esa mentalidad a veces negativa y como muchas veces lo hemos sabido escuchar, es que no existe que seas hacer algo malo, ¿no? Simplemente es algo que todavía no puede desarrollarlo bien y, y siempre, ¿no? Eso es algo que me va a quedar para muchas otras partes de mi carrera y espero poder seguir poniéndolo a prueba, ¿no? Con el constante cambio.